Bienvenidos amigos a este programa de día martes que cuenta con Nicole Rodríguez. Y antes de empezar les recuerdo que este programa, como todos, de lunes a domingo cuenta con el alto auspicio. Siempre es el alto. Nunca he visto un espacio de un auspicio de mediana estatura. El alto auspicio de miclimo.com, una empresa chilena de climatización que ha ganado premios y que le surte a usted en su casa de la mejor climatización, se lo digo porque la tengo. Fuera de eso tienen equipo, tienen el servicio para empresas, ya sea para instalar muchos equipos en oficina o para temas, digamos, de talleres donde se requieren equipos más grandes. Todo, amigos, una empresa premiada. Pónganse en contacto porque los equipos se van muy rápido en estos tiempos. Ya ven ustedes que continúan los calores. En fin, este es un clima distinto, este ya es un mundo distinto. Primera cosa. Segundo, los invito al flamenco el miércoles en la noche y también va a haber el jueves, los 2 días. Usted coja, a lo mejor va a los dos espectáculos, en cualquier caso va a comer y va a beber y lo va a pasar muy bien. Vaya reservando mesas para estar cómodo con sus amigos, con sus familiares o con quien quiera ir. Esto queda en Casa del Jamón, Tenderini 171, frente a la salida de Tenderini está la calle Agustina, cruzan y hay un estacionamiento subterráneo, así que todo es cómodo y seguro. Hoy en día esa es una variable fundamental. Y termino este bloque, pre-bloque, llamémoslo así, recordándoles que en mi espacio, elvillegas.cl/tienda, hay un pack, un super, hiper, mega pack de 6 libros a 40 lucas. La estoy regalando amigos. Y si usted quiere comprar de a uno también, de a dos, de a tres, como usted quiera, usted se hace el paquete que quiera, pero estamos con este ofertón que va a estar vigente hasta que se acabe el stock, porque ya nos pasó con un mega pack, que uno de los ejemplares se acabó, tuvimos que cambiar de pack, y eso es lo que va ocurriendo. Y entramos en materia, y yo creo, Nicole, que un tema que reúne muchas cosas, muchos elementos, a pesar de que es un incidente puntual, es lo que sucedió en Lo Valledor a propósito de este control que ellos establecieron. Le pidieron el carnet de identidad a una mujer que venía entrando con un carro, obviamente venía no algo muy sano. Uno sale con carro, no entra con carro a los supermercados, carros que no son del supermercado. No le querían dejar entrar. La mujer perdió el control de inmediato, se puso a forcejear, a patalear, trataron de sujetarla a varios guardias y ella en un momento logró arrebatarle la pistola a uno de los guardias y empezó a disparar para todos lados e hirió a 3 personas, una de ellas bastante grave, un camarógrafo recibió una bala en el estómago y pudo haber habido muertos ahí. Y es un hecho que señala muchas cosas, Nicole, no sé si quieres comentar esto para empezar. Vamos con el tema de los Valledor. Parto saludando a los auditores que no alcancé al principio del programa. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, igual que tú, Fernando. Bueno, es que hoy comenzó a regir esta medida que anunció los Valledor el miércoles pasado con respecto a solicitar el carnet de identidad nacional a quienes ingresen, algo bastante básico. Eh, También lo hará La Vega, ¿ah? Para ir también viendo cómo se puede ir contagiando esta medida en otros lugares. Y justamente en el primer día en que rige esta medida, ocurre todo este hecho que tú ya relataste. Era una persona conocida del lugar, una vendedora ambulante que en otras oportunidades había tenido problemas por su agresividad, también por su amenaza y hoy, producto de que efectivamente en esta amenaza, ella es chilena, no es que no tenga carnet de identidad, pero es una persona en situación de calle, irregular, etcétera. Seguramente a lo mejor no estaba aportando ese carnet, pero el punto es que empezó a amenazar, ahí vino el forcejeo y logró quitarle el arma al guardia privado. ¿Y cuál es el punto? Que poner en una situación complicada al gobierno, porque el gobierno siempre dice que está a favor de la seguridad y que está trabajando a favor de la seguridad, pero a la primera medida que alguien toma, que quizás es un poquito más drástica, que no es tan drástica, pero mira la situación en que estamos, en que hasta una medida como pedir el carnet de identidad termina siendo una medida drástica, el gobierno la consideró y la catalogó como una medida discriminatoria. ¿Por qué? Porque discrimina entre quienes tienen un carnet de identidad nacional
y quienes tienen también a lo mejor algún papel de permiso temporal o una vigencia de contrato. O sea, todo eso sirve en todo caso para ingresar. Incluso turistas pueden ingresar pasando a la oficina de comunicaciones donde le dan el protocolo de por dónde pueden circular. Es un protocolo que el Valledor tiene hace 10 años, ¿ah? Para uno que reporteaba en Valledor, les digo que siempre han tenido protocolos de ingreso. O sea, esto no tiene nada que ver con la discriminación. Entonces, cuando Lo Valledor anuncia esto y después en La Vega, lo primero que salta al gobierno es están discriminando por los inmigrantes. Y al final de cuentas, cualquier medida de seguridad tiene que discriminar. Eso Estamos ante sucede. una situación nunca antes vista en la cual en Chile circula gente NN. Esto no tiene que ver con inmigrante o no, y efectivamente tiene que ver porque a la larga quienes son mayoritariamente esos NN, los cuales no sabemos quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que hacen, su currículum, etcétera, su prontuario, mejor dicho. Hay chilenos sin carne de identidad, pero esos chilenos no ingresarían obviamente a cualquier lugar que se les pide el ingreso. Por lo tanto, esta es una situación inédita en la cual efectivamente termina, a lo mejor si ustedes quieren utilizar esa palabra discriminando, puede ser, yo no creo que discriminar sea siempre una palabra negativa, pero termina dejando afuera de Lo Valledor a quienes andan circulando en Chile como NN y haciendo lo que se le da la gana. Si hay algún problema en Lo Valledor, esas personas NN que no tienen ningún tipo de papel, que ingresaron en Chile regularmente y que incluso no se han regulado con esa medida buenista que levantó el gobierno, si ocurre algún tipo de delito o algo, esas personas son personas que son inalcanzables por la justicia. Ustedes saben que el año pasado se dieron a conocer esas estadísticas, Fernando, de homicidios sin autor conocido y llegó al 41%, es decir, que son causas archivadas, que no se conoce quiénes realizaron un asesinato o algún delito de mayor gravedad. Por lo tanto, ponen un problema al gobierno en esta agenda que tienen para la seguridad, pero que a la primera citan al gerente de Lo Valledor y a La Vega para que expliquen por qué tomaron esta medida, siendo que en Lo Valledor ya le advirtieron al gobierno que van a seguir adelante, ¿eh? Con lo que ocurrió, o sea, con la medida que se impuso hoy día. El gobierno está atrapado en su dialéctica de los derechos humanos, están atrapados y no pueden salir de ahí. Todo acto que signifique aplicar dureza, porque la ley tiene que ser dura. Dura lex, sed lex, decían los romanos. Dura es la ley, pero es la ley. Si no es dura, no sirve, no funciona. Tiene que haber una sanción al que no cumple. Fuera de esto, la palabra discriminar significa distinguir una cosa de otra, pero ellos también, como no razonan mucho, la usan así en el sentido como cuando se habla de la discriminación racial en Estados Unidos. Se pasan una película de los años 60 y creen que todas las discriminaciones, todas las distinciones son del mismo cariz moral y ético. Primera cosa. Segunda, ¿desde a cuántos tiempos que en multitud de edificios, incluso ni siquiera donde hay oficinas, sino que gente que reside, hay un control de quienes entran? En un edificio de departamentos privados donde viven familias, hay un conserje que te pide, que te mira, si te pide el carnet o no, depende de quién eres, si te conoce ya, si eres una persona que notoriamente no es un delincuente, si eres un visitante, pero hay un control. En edificios corporativos, de todas maneras, salvo que te conozcan, te piden el carnet. Tiene que ser así en estos tiempos y en todas partes del mundo. Vayan ustedes a Estados Unidos y se van a encontrar con los controles que hay allá. En Europa, lo misma cosa. Tiene que ser así porque vivimos en sociedades de masa donde hay mucha gente que está simplemente dedicada al delito. O gente que no cumple con las leyes porque hay más anonimato, es más difícil controlar a las poblaciones. Entonces se tiene que controlar ahí donde se puede, ahí donde tienen que pasar las personas físicamente. Ahí se pone un conserje, ahí se pone un policía, se pone un torniquete, se pone alguna cosa. No tiene nada especial. Y con la situación que vive Chile, con mayor razón. Pero el gobierno inmediatamente se le disparan estos automatismos, estos reflejos condicionados. El tema es de que hay discriminación. Luego, fíjate que entre los que analizaron esto, de los políticos que la prensa consulta, por supuesto salió una señora izquierdista de gran inteligencia a tratar de llevar agua a su molino, esto de que lo que pasa es que hay muchas armas dando vuelta, como si esta fulana hubiera disparado un arma suya, si fue un arma que le arrebató a un guardia, no era un arma de ella. Y si la gente tiene armas y compra armas y algunos aprenden a usar las armas, es porque no hay seguridad, pues.
Si eso es todo. En el Chile que yo conocí de cabro chico, en que hasta los delincuentes, digamos, se cuidaban muy bien de no ser violentos y que si eran capturados, digamos, se entregaban mansamente. La gente no tenía armas, muy raras las personas que tenían armas. No, no existía ese fenómeno. Pero ahora existe no porque sí, ni por gusto, no porque la gente quiera gastar $500,000 en comprarse un revólver, que más o menos son lo que cuestan, o por ahí. Entonces el gobierno no es capaz de dar las respuestas que corresponden. Y la prueba de ello, dejemos de lado el caso Lobollador, donde era una mujer, creo que tenía antecedentes, ¿ah? Eh, Luto. Dejemos de lado eso. Todos los días sigue entrando gente a Chile, inmigrantes, en los cuales viene un porcentaje importante de delincuentes y el gobierno los sigue dejando entrar. Entonces, cuando habla de agendas de seguridad, ¿de qué cresta está hablando? Si esto es como una hemorragia para adentro. No hace nada por restañar esa herida. Habla nomás, anuncios. Hoy día se mandó otra frase Boric, por el estilo de las que siempre se manda, que esto es una cosa que no hay que bajarle el perfil. ¿De qué nos sirven sus frases vacías, señor Boric? Usted simplemente es un fabricante de frases vacías y nada más, no sirve para nada más. Es el peor presidente que ha tenido este país desde Bernardo Higgins en adelante. ¿Para qué estamos con cosas? Claro, ahora lo de Boric, que bueno que lo mencionaste, porque la frase de hoy día, tú sabes, perseguir por cielo, mar y tierra y todo, que son frases vacías, hoy día terminó teniendo como un tinte cómico, porque resulta que dijo que los que tengan estas actitudes, mira, esto es un problema de actitud, ¿ah? Mala actitud la señora, los Claro. que cometan este tipo de delitos los vamos a atrapar, pero resulta, y como que estaba feliz, pero resulta que esta señora ya estaba atrapada. Esta señora fue detenida antes que disparara. Entonces dice, los vamos a atrapar y después dijo algo así como, un ejemplo de aquello es la señora de Lovalledor. Si la señora de Lovalledor fue retenida La por las señora, amenazas, ¿ah? ¿señora la llamas tú? Bueno, Bueno, lo que haya sido la mujer, pero fue retenida, por lo tanto ya la tenían y después fue pasada a carabineros, pero mira la frase que dice. Ahora, Vallejo, por supuesto, que responde diciendo que la derecha utiliza el tema de la seguridad políticamente, el aprovechamiento político, y la verdad es que a lo mejor habría que dar vuelta a esa frase porque yo no sé lo que ella quiere decir con aprovechamiento político, pero lo que sí uno puede ver es que todos los temas de seguridad para el gobierno y el oficialismo no son de aprovechamiento político, sino que son de aprovechamiento ideológico. Es decir, toda la mirada que tienen con respecto a la seguridad terminan chocando con el muro ideológico que tiene el gobierno, por ejemplo, con las fronteras, como tú lo mencionaste, o con el tema de las armas, es decir, los privados no pueden tener armas, porque incluso la delegada de la región metropolitana, la delegada Constanza Martínez, dijo que esto no habló de la inseguridad, sino que esto fue un fallo de la seguridad privada. Entonces trató de darle vuelta, ¿me entiendes? claro. Ahora es culpa del guardia privado. Y la única culpa que tiene el guardia es que seguramente tienen que tomar con guantes de seda a la señora porque si le llega a pasar a la mujer, porque si le llega a pasar algo a ellos le cae todo el Sí. peso de la ley y el peso político. Entonces, efectivamente sí hay un aprovechamiento, pero yo creo que ideológico desde el punto de vista del oficialismo. Es bastante repugnante ese estilo de la gente de gobierno, de la gente, las autoridades menores como esa tal Martínez, o congresales, siempre tratando de llevar agua a su molino, siempre tratando de involucrar en el problema a la derecha, a los empresarios, a los guardias privados ahora, que ahora es culpa de los guardias privados. O sea, no cumplieron bien. Bueno, ok, pongan entonces seguridad militar, pues como está pidiendo la gente. Ya, pues si les parece que los guardias privados no sirven, que les quitan las armas, pongan a soldados. A ver si les pueden quitar la arma a un soldado. A ver qué pasa si tratan de quitarle el arma a un soldado. Pero no lo van a hacer. Son un chiste de mal gusto realmente. Y lamentablemente eso del aprovechamiento político, que es una frase estándar del repertorio de los políticos, de todos, de izquierda y derecha. Sí. Bueno, por último les digo lo siguiente. Da lo mismo si hay aprovechamiento político. Lo que importa es que hay hechos que son aprovechados porque existen. O sea, el problema de la seguridad no lo inventó el aprovechamiento político, sino que el aprovechamiento político fue inventado por el problema de la seguridad, es al revés, la causa y el efecto. Tenemos un problema de seguridad y algunos tratan de usarlo para su lado o para el otro, pero eso es indiferente al hecho de que existe el problema de la seguridad. Entonces, esta señora, esta sí que es señora, la Vallejo, bueno,
hace su pega, le pagan, no sé, 8 palos será que gana o algo así, o más, por esta tontería que no cesa de decir con ese aire solemne y serio y pedante que tiene. Y si la derecha lo aprovecha, bueno, depende del verbo que use. Aprovechar es un verbo feo, suena como aprovechamiento, suena feo. Yo iría a la derecha, hace uso razonablemente de una situación real que aflige a todos los chilenos. Porque parece que para el gobierno no habría aprovechamiento político si la derecha se queda callada, si la oposición no dice una palabra. Entonces ahí estaría bien. Ahí fíjate, la oposición ganaría unos cuantos puntos, un aplauso del gobierno. Se están comportando bien, no dicen nada, nos dejan seguir siendo incompetentes y hablando de los derechos humanos, mientras este país se cae a pedazos. Pero antes que el país se caiga a pedazos, yo quiero dejarme caer en mi primer bloque comercial, amigos, que lo inicio con Kame ERP, que usted ubica en kame.cl, que es una empresa que tiene un software para administrar, para manejar, para todo lo que tenga que ver con la gestión de una empresa de cualquier tamaño. O sea, contabilidad, temas de personal, salarios, cotizaciones, control de bodega, inventario, todo, todo. Un cerebro, una inteligencia artificial no se equivoca, no se olvida, no se queda dormida y por lo tanto le garantiza a usted manejar bien su empresa. Una empresa con problemas de gestión es una empresa que fall in flames, cae en llamas. Continúo con gestioncondominios.cl, dedicados a eso, a gestionar condominios en los aspectos más eh, complicados, más aburridos, donde quizás los administradores no tienen tanta competencia ni tiempo, y como es el tema de la administración, la contabilidad, el cobro de los gastos comunes, la persecución de los que no han pagado los gastos comunes, todo eso, todo ese mundo de oficina, de papeles, de libros, de documentos, déjeselo a gestión de condominio para que ustedes, los administradores, se puedan dedicar al cuidado físico del edificio del condominio. Sigo con Torch y ahora les voy a mostrar un producto nuevo, muy importante. Lo tengo en el envase en que viene, no lo he sacado. Es como un lapicero, como ustedes ven. ¿Lo ven? Pero este lapicero que puede escribir tiene además una punta de un metal especial que en caso de emergencia le permite a usted con usarlo romper incluso el vidrio de un auto. Supongo que si usted está atrapado entre un auto o algo así, y empezó a incendiarse, estoy poniendo una, como en las películas, pero me voy a poner en ese extremo. Usted necesita tener algo que romper un vidrio grueso, lo tiene. Fuera de eso, es una linterna. Y es una linterna que tiene una potencia, dice aquí, de una distancia de 18 metros, alcanza el haz de luz 80 lumen. Miren ustedes, un lapicero que escribe, que rompe vidrio, llegado el caso para defenderse le rompe el ojo a alguien y además tiene luz. Interesante, ¿no? Para la señora yo creo que es re interesante tener esta cuestión. Cloner, cloner.cl, una empresa que le resguarda los datos a otras empresas en su nube, en sus servidores propios, con mucha seguridad, cosa que no le pase a usted el chasco que le ha pasado a muchas empresas, incluyendo instituciones bancarias, que le entra un hacker, le destruyen la información o se la roban, se las capturan, extorsionan, piden un rescate, y el hecho es que usted queda en pelota. O usted es un privado que por algún motivo perdió la información, porque, no sé, pues se le cayó al agua el computador con todo. Si usted ha tenido este servicio de Cloner, usted va a poder recuperar todo sin el más mínimo problema. Hoy en día, con estos temas de seguridad cibernética, es fundamental tener todas las protecciones del mundo. No basta el antivirus que bastaba hace 20 años, 15 años atrás, no basta el firewall, el cortafuego, hay que tenerlo todo y Cloner les está ofreciendo eso, cloner.cl. Ahora sí. Sí, dos datos que me parecen importantes a todo esto con respecto a la situación vivida hoy en Los Valledor. Me parece que remarca la importancia de las medidas que está tomando Los Valledor. No es al revés, ¿no es cierto? Es decir, producto de lo que pasó hoy día, no era tan drástico, sino necesario que Los Valledor empezara con algunas medidas. Que algunos preguntaban hoy día por qué el guardia privado tenía un arma. Y esto es interesante porque salió la ley de seguridad privada y Los Valledor es parte de las entidades determinadas como entidad obligada, que no va a ser el tema hoy día del programa, pero
las entidades obligadas determinadas por el gobierno implica que pueden tener ciertos niveles de seguridad superior, incluidos guardias armados que cuenten con los certificados de carabinero, etcétera. Y hubo una polémica con esta entidad obligada con algunas empresas porque decían que le iba a incurrir en gastos superiores a los que ellos podían pagar. Bueno, lo vamos a hablar otro día, pero preguntaban por qué el guardia de Lo Valledor tenía un arma. Y con respecto al otro datito que te quería dar a propósito del aprovechamiento político que me quedé pensando, y uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es tomar un tema o tomar una situación, exagerarla y llevarla a un extremo de mentiras, me parece que es un aprovechamiento político versus cuando hay un tema como este de la seguridad, donde la derecha, por supuesto, que trata de tomar una ventaja planteando que el gobierno no está haciendo nada. Por ejemplo, ¿qué pasó durante la pandemia? ¿Qué hizo este gobierno cuando era oposición con respecto a la pandemia? Que cada situación, que eran ambiguos en ese momento, que se conocía del COVID, ¿qué? Pero cada situación que el gobierno de Sebastián Piñera quería hacer o decir o establecía, el oficialismo liderado por el Frente Amplio, el Partido Comunista y también parte del socialismo democrático, todas las situaciones la llevaban a un extremo que parecía parte del realismo mágico, así como cuando Espacio Público dijo no, hay que invernar, que eran al final puros integrantes de Espacio Público que eran integrantes del Frente Amplio, y empiezan a extremar las situaciones a niveles que ya terminan siendo falsas. Me parece que por ahí puede ir un poco la diferencia entre el aprovechamiento político y lo que está haciendo ahora la oposición. Y esto no es por defender a la oposición, sino que poniendo las cosas en el terreno lógico, ¿no? Sí, da lo mismo el hecho de si uno se aprovecha o no, si uno hace un uso personal o subjetivo de algo, la cuestión es si ese algo es real. O sea, a los ciudadanos comunes nos importa un huevo que hayan algunos que se aprovechan, como dicen, para llevar agua a su molino, si el tema es verdadero. A mí me preocuparía si estuvieran haciendo aprovechamiento político de una invasión de los marcianos o algo así, algo que no existe, por lo menos no todavía. Pero aquí es una situación real, pero ¿creen que diciendo aprovechamiento político ya queda un tema eliminado, queda deslegitimado, porque es aprovechamiento político? Bueno, yo a propósito de aprovechamiento político, no puedo dejar de mencionar un tema que tiene que ver con la CUT, que entiendo que hizo una marcha, algo así, que terminó como terminan todas estas cosas. Al presidente de la CUT, que no me acuerdo el nombre, parece que Capita Cuña. se votó a choro frente a su propio gobierno y fueron a hacer escándalos frente a la moneda, se pusieron violentos para variar. Son muy dados a la violencia esta gente. Entonces, en un momento dado lo tuvieron que sujetar con fuerza carabinero, se cayó y se convirtió instantáneamente de agresor en víctima, digamos, mostrando los muñones ensangrentados. Y entre otras cosas habló este caballero de que esta movilización, que la CUT está empeñada y que el país tiene que empeñarse en generar lo que llamó una mayoría social que quiebre el empate político. Dos cosas quiero decirles de esto, dos puntitos como diría Nicole. Primero, la mayoría social ya existe y es contraria al señor presidente de la CUT, es contraria al Partido Comunista, es contraria a Boris, es contraria al gobierno, es contraria a la agenda revolucionaria, es contraria al estado de bienestar, es contrario a todo lo que tienen en sus patéticas cabecitas. Sí, esa mayoría social ya existe, pero no es favorable a usted. Segundo, aquí no hay un empate político. Aquí están liquidados políticamente. Con esto quiere ser un poquitito benévolo consigo mismo. ¿Empate? ¿Cuál empate político? Si están en minoría. Están en minoría en las encuestas, están en minoría en el Congreso. No hay ningún empate. Aquí lo que hay es simplemente un compás de espera de la gente de que se vayan estos 2 años para elegir otro gobierno, si eso es lo que es. Entonces, a mí me suena esto a... Bueno, la CUT es una sucursal del Partido Comunista, siempre lo ha sido. Entonces aquí tenemos al Partido Comunista iniciando lo que llaman ellos las movilizaciones sobre la base de esta fantasmagoría de la ciudadanía, de las mayorías sociales, de la mayoría ciudadana, que no existe más que para estar en contra de ellos. Entonces vayan tomando nota, estimados amigos, de que aquí se viene una ofensiva que va a ser disfrazada como mayoría social para quebrar el empate político. No, señores, no van a quebrar el empate político porque no hay empate político. Ustedes tienen quebrado el espinazo. Ustedes están perdidos, ustedes están pataleando. Y este caballero, además, un tipo violento y agresivo, convertido en víctima, es poco creíble. La escena
poco creíble. Apareció en un momento dado mostrándole una supuesta herida a un camarógrafo. Yo no sé, yo traté de usar una lupa que tengo aquí en mi escritorio para ver en la foto del diario dónde está la tremenda herida. Dije yo que le están saliendo los sesos incluso. No se veía, pero lo tiraron, lo forcejearon, pobrecito. Bueno, doble estándar de esta gente que están dispuestos a quemar vivo a un carabinero, han quemado vivos a carabineros, han matado a carabineros, pero si los tiran al suelo y les desarman la ropa, inmediatamente son víctimas y, por supuesto, hay que convocar a los derechos humanos. Ojo con Claro, la CUT, ahora, nuevos amigos, ¿eh? Ojo con la CUT y otras supuestas movilizaciones de las mayorías ciudadanas. claro, ¿por qué se dio esto? Porque la CUT está calentando motores evidentemente ante el llamado del Partido Comunista y no olvidemos del Frente Amplio, principalmente de Bueno, Revolución es lo mismo, Democrática, es lo mismo. que se sumó al llamado de la movilización social para la reforma. Ahora, ¿qué pasó? El llamado de la CUT es para el 11 de abril y se llama, el llamado es Furioso, un llamado bastante transversal donde pretenden, si uno ve el título Furioso, pretenden transversalmente que salga a la calle cualquiera que se sienta furioso, enojado, el famoso malestar. Por eso el título no habla de trabajadores contra X o algo bastante más acotado. Pero hoy día, lunes, lo que ocurrió con el presidente de la CUT es que fueron a entregar un manifiesto a la moneda. Y ese manifiesto, que es el preámbulo de la marcha para el 11 de abril, se llamaba lo que tú dices, una mayoría social que quiebre el empate político y bloqueo empresarial. Así se llama el manifiesto. No lo pudieron entregar porque había rejas de contención y ahí fue cuando empezó este forcejeo con Carabineros y él dice que lo tiran al suelo y rompe la ropa. Y efectivamente, Pobrecito, le rompieron el modelo claro, nuevo. estamos todos muy tristes, pero el punto es que voy a seguir la línea de lo que tú decías, es decir, acá hay una mayoría que votó en contra y principalmente la gran mayoría que votó en contra fue el 4 de septiembre. Acuérdense que el programa de gobierno era el 4 de septiembre con la propuesta constitucional y eso es lo que se votó 62% en contra, por lo tanto ahí hay una mayoría. Pero lo curioso de esta situación es que al final de cuentas, cuando están saliendo a manifestarse o a marchar, lo que está haciendo también es marchar contra su propio gobierno. Y a Es nuestro decir, gobierno. ponen una encrucijada al gobierno porque tarde o temprano, esto fue algo menor, pero ¿qué va a pasar el 11 de abril? Por poco que sea, pueden producir daño, pueden producir nuevamente desorden e inseguridad. Para eso basta una persona que tire una molotov, y no convocar a grandes mayoría. El punto es que ponen en un problema al gobierno que tarde o temprano tiene que salir a imponer o tratar de imponer el orden y la seguridad. Mira lo que pasó hoy día. El presidente de la CUT dice que lo tiraron al suelo, que le rompieron la ropa, que a lo mejor pudo ocurrir, ¿eh? Yo miré las imágenes y bueno, fue algo menor. Pero nadie del gobierno salió a apoyarlo, nadie del gobierno salió a decir, vamos a investigar lo que estaba haciendo Carabinero. Entonces se empieza a producir una fricción mayor entre este llamado del PC, que sabe que el gobierno es débil, que se empieza, en periodo electoral, se empieza a desligar un poco de lo nefasto que ha sido este gobierno, llamando a esta movilización y pone al gobierno contra la espada y la pared, porque ¿qué va a hacer con respecto a Carabineros saliendo a tratar de Nada, contener el no va a hacer, desorden y la destrucción? no va a hacer nada. Eso es lo que va a pasar, va a haber una nada. Va a ser una convocatoria fracasada, porque no hay agua en esa piscina hace mucho tiempo. Va a ser un fracaso del gobierno para imponer orden, porque no pueden. Va contra sus principios y va contra la voluntad del PC, que es el que maneja el gobierno, o por lo menos tiene mayor control que otro. Y por lo tanto va a quedar en nada, salvo que va a ser otro episodio, otro evento, por pequeño que sea, como dices tú, hasta un idiota que tiene una molotov, va a ser un evento más que va a aumentar el disgusto creciente en la población con esta gente. Y con esta gente incluyo no solo al gobierno, sino que incluyo a los presidentes de CUT, a toda esta gente de este mundo que se mueven en los gremios, en los colegios profesionales, en la universidad, en los colegios, en todas partes, con el más o menos el mismo discurso y la misma postura enrabiada y fracasada. Contra ellos existe ya un disgusto enorme y lo que pase va a ser, va a ser más contrario a ellos. Todo lo que hacen o lo que no hacen les resulta en contra. Esto, lo he mencionado antes, esto es como cuando uno juega ajedrez y está en una posición perdida, se dice, cualquier jugada que hagas es perdedora. Todo te conduce al mate, todo te conduce a la ruina. Y al gobierno le pasa exactamente eso. Todo lo que hacen, todo lo que dicen,
todo lo que anuncian, todo lo que mienten, todo lo que tergiversan al estilo Marcel, que considera un 0% un crecimiento, todo le sale para atrás. Están en esa situación. Incluso van a salir para atrás incluso en cosas que injustamente. Pero así va a ser. Se dio esa situación. Y ahora, amigos, me esperamos un poquito, Nicole. Voy a ir al segundo bloque, que lo inicio con Edisur, la editorial chilena que tiene títulos importantes de primera categoría en su librería en Compañía 1025, pero además tiene libros digitales en edisur.cl. Les he contado, hay miles de 1500 la última vez que vi, pero ahora deben haber más, a precios súper rebajados en castellano, libros que usted no encuentra en ninguna parte. Yo no los había encontrado en ninguna parte en castellano. En otros idiomas sí, pero en castellano no. Los va a encontrar. Edisur.cl. Entrena inglés ahora. .com, creo que es. Aquí me lo cambian cada rato. Pero usted da lo mismo, lo va a encontrar .com o .cl. Entrena inglés, una academia de puros profesores que saben hacer clases, que las dan por internet, por Zoom, y por lo tanto las clases son muy provechosas. Usted va a aprender inglés de una vez por todas, estimados amigos. Entreninglés.com o .cl. Sigo con Revista Mundo Bursátil, que es una revista informativa para que usted pueda invertir con tranquilidad, de que no está metiendo las patas, y que además les quiere contar que entren al sitio de ellos, mundobursátil.cl, están ofreciendo un curso para hacer inversiones muy interesantes para los que quieren meterse todavía un poquito más. Inversiones no solo en Chile, sino que donde sea. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es cómo llamarlo? El protocolo de pensamiento para llegar a una buena decisión. Parto por aquí, analizo esto, luego analizo esto otro, por orden, así, como un programa. Curso de inversiones en mundobursátil.cl. Entra al sitio y averigua los detalles. Y termino este bloque con kmmillas.cl. Este sí que es .cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas y sacarles provecho monetario si no las va a ocupar pronto. No olvide que no duran eternamente las millas acumuladas, así que no haga el cálculo, bueno, las dejo para los próximos años que viaje, no van a estar presentes, se las van a haber borrado. kmmillas.cl. Y, ¿sabes? Quiero tratar un temita, como dices tú, temita que me lo ha planteado, se me ha planteado indirectamente en el... Tenía otro tema de la CUT, ¿ya terminamos con la CUT y el PC? Si quieres, después volvemos y podemos ir haciendo esta cosa, ¿no? De repente meter otra cosa entre medio, si tú no se te va a olvidar lo que querías meter del PC o del GACUT. ¿Se te va a olvidar o no? Porque si no, lo vemos al tiro. No se me va a olvidar. Ya. Entonces, a propósito de algunas cosas que dije sobre la candidata Evelyn Matei en uno de mis programas, vi una serie de comentarios, todos negativos contra Evelyn Matei, en YouTube, comentarios de la gente que ve el programa en YouTube. En general la encontraban poco confiable y cambiadiza. Y preferían a personajes supuestamente más duros, como Kaiser, ¿cómo se llama? Kaizen. Bueno, Kaiser. A mí me parece interesante porque yo no sé si la gente realmente piensa un poquito más, digamos, en la primera jugada, ¿no? Y yo les voy a decirlo simplemente así, y lo voy a dejar planteado para que lo piensen. El gobierno que venga después de no va a ser un regreso al pasado. No va a ser el personaje duro que algunos quieren. No va a ser un Bukele ni va a ser un Pinochet. No va a ser ninguna de todas esas cosas. Va a ser un gobierno que va a corregir, que va a algunas cosas desechar y otras las va a mantener y las va a hacer operacionalizables, las va a hacer funcionar bien. Hay cosas que no se pueden cambiar e incluso que no se deben cambiar. Entiendan que la historia tiene un solo curso. Pensar de que podemos aquí echar el reloj a andar al revés y volver al año 1992, por ejemplo, es absurdo. El próximo gobierno no va a ser del estilo Bukele ni el estilo Pinochet. Yo creo que no va a ser del estilo Kaiser, tampoco. O lo que habría sido un gobierno de él. Va a ser un gobierno que va a requerir hacer transacciones y acuerdos y volteretas, como dicen ustedes. Y eso es lo que tiene que hacer un político.
no están los tiempos para buqueles en Chile ni para ninguna cosa por el estilo. Están los tiempos para ser inteligente. Y Evelyn Matei, lo que ustedes llaman que se ajusta a la ocasión, bueno, eso es lo que tiene que hacer un político, dentro de cierto marco. Yo creo que ella no se ha salido del marco. No la he visto nunca, digamos, cantar la marsellesa del Partido Comunista. No. Entonces, ojo con eso, estimados amigos, porque cuando empiezan a multiplicarse los que piensan de esa forma en blanco y negro, lo que ocurre es que la oposición se divide y resulta que le dan a ustedes espacio otra vez para que vuelvan esta gente a instalarse en el poder. Y yo les digo, un segundo turno ahí sí que no tenía vuelta. En un segundo turno irían a hacer cosas mucho más drásticas para mantenerse en el poder de las que pueden hacer ahora. Se sentirían legitimados por una segunda votación favorable. Así es que piensen bien lo que están diciendo cuando empiezan, digamos, a pensar con las patas más que con la cabeza. Perdonen que sea tan duro, pero es que nos estamos jugando muchas cosas, ¿eh? Entonces, no es llegar y desestimar a Evelyn Matei o a quien sea. El día de mañana acá, el que sea. Porque algún día dijo una cosa y después dice otra, por supuesto. Las cosas cambian y usted tiene que pensar de otra forma, tiene que adaptarse, eso se llama ser inteligente. Lo otro es ser porfiado, lo otro es ser como un palitroque que no tiene cerebro y que se queda pegado en un punto. No necesitamos palitroque, necesitamos personas inteligentes en el próximo turno. Y eso supone asumir algunas cosas que quedaron establecidas, quitarles el exceso y dejar que funcionen como debía funcionar desde un principio. Eso quería decir sobre este tema. Si suena un poco como arenga, perdonen, pero es que nos estamos jugando muchas cosas, Nicole. Sí, déjame tratar de hacerme cargo. Yo no he leído los mails que te llegan o en YouTube, pero entiendo lo que se dice con respecto a ella en un grupo importante que también fue un grupo importante para rechazar la última propuesta constitucional. Y efectivamente, Evelyn Matei va liderando las encuestas, pero la pregunta que se hacen esas personas que quieren votar por un candidato de derecha o de centro derecha es: ¿con qué ideas van a gobernar? ¿Con qué programa va a ganar Evelyn Matei si es que gana y él finalmente la candidata? Hay un contexto evidentemente que favorece a la derecha para las próximas elecciones municipales y para las futuras presidenciales. Lo natural, según todas las proyecciones, es que la oposición siempre lo puede hacer mala y las elecciones se ganan en el día de las elecciones, pero hagamos una proyección en el mejor de los escenarios según el transcurso de las situaciones de una manera natural. Lo natural es que la oposición gane en estas municipales, es decir, que mejore sus números y luego, si todo sigue así de bien para la oposición, que gane la presidencial. Entonces dicen, ok, gana, pero luego ¿con qué tipo de gobierno nos vamos a encontrar? Porque para varios analistas, la centro derecha en Chile, es decir, Chile Vamos, pero antes no se llamaba Chile Vamos, o lo que fueron los dos gobiernos de Sebastián Piñera, son gobiernos que se comportaron como una socialdemocracia. Entonces, la pregunta es, ok, votas por la derecha pensando que va a mejorar la economía, pero no se necesita no subir los impuestos, se necesita bajar los impuestos, no se necesita contener la seguridad y el orden, se necesita hacer realmente un nuevo diseño en el cual Chile empiece a limpiar sus calles, sus fronteras y sacar a las bandas criminales. Y para eso algunos dicen, no necesitamos ese gobierno de grandes acuerdos o de tengamos un poquito más de mayoría, sino que necesitamos un gobierno restaurador. Entonces, efectivamente, yo en esto estoy contigo, Fernando. Evelyn Matei es una persona inteligente, preparada, matea, larga carrera política, y quizás con eso ya Chile tiene un 50% si es que ella gana, comparando con el gobierno que existe hoy de gente totalmente poco profesional y poco preparada. El punto que varios se preguntan es lo que dije al inicio: ¿cómo va a gobernar? ¿Y dónde viene la suspicacia? Porque hace muchos meses que cuando se le pregunta a la derecha, y hay unos poquitos que han reaccionado con respecto a esta famosa guerra cultural. ¿Y qué es lo que es la guerra cultural? Al final tiene que ver con cómo tú esa guerra cultural, la guerra de las ideas, de los principios, lo traspasas a un programa de gobierno. Y la derecha nos da la guerra cultural porque o no la entienden o la encuentran innecesaria, ineficiente, o incluso algunos consideran que esto de la guerra cultural es prácticamente la fake news. Entonces dice, por ejemplo, en una entrevista que dio hace poquito Axel Kaiser,
que no es el que va de candidato, por si acaso, dice, Chile Vamos no es liberal, es realmente, si uno analiza el comportamiento que ha tenido hasta ahora, terminan siendo socialdemócratas y Chile necesita otra cosa. Después Axel Kaiser habla bien de Matei, etcétera. Pero por eso viene esa suspicacia de ese grupo que yo entiendo que te escribe a veces, producto de esta candidatura. Sí, bueno, está bien, yo entiendo eso, entiendo la suspicacia, pero incluso si uno mantiene la suspicacia hasta el último día va a tener que actuar conforme a lo que, digamos, como mínimo a lo que podríamos llamar el mal menor, por último. Por último, si es que es un mal menor, yo creo que no. A mí, yo no sé exactamente cómo se va a funcionar un eventual gobierno de oposición. Y efectivamente, ojalá sacaran pronto un programa más específico, lo hemos dicho acá, creo, para que vaya ya generándose una sinergia política, que la gente vaya sabiendo a qué atenerse. Cuando digo esto de que no va a ser un gobierno tipo Bukele, me refiero a que ni va a ser un puro gobierno de acuerdo y la cosa más amorriente que hemos visto hasta ahora, tibiona, no, eso no va a ser. Pero tampoco va a ser un buquelazo. Va a tener que encontrarse, y ahí está la inteligencia de los que estén a cargo, el camino que corresponde, que es una síntesis entre restaurar con dureza y mucha dureza contra algunas prácticas que se instalaron, desde luego el crimen organizado, y en otras asumir algunas cosas que trajeron esta generación joven, que las distorsionaron, pero que en su origen no son incorrectas. Pero yo voy a poner el ejemplo que he puesto otra vez, el feminismo. En el origen del feminismo hay cuestiones que son absolutamente razonables y racionales, por supuesto. Claro. Ahora, cuando se convierte en ismo y se convierte en las cosas que vemos, por supuesto que eso hay que dejarlo de lado. Si ustedes quieren un ejemplo, vamos a publicar pronto un libro donde ahí lo explico con detalle. Un ejemplo de esto, de restaurar sin caer en las prácticas antiguas, recogiendo lo que vale la pena y expeliendo al tarro de la basura lo que no. Vean lo que pasó con la Revolución Francesa cuando cayó guillotinado el señor Robespierre y su camarilla que manejaron lo que se llama la fase del terror. Después, no sé, después de eso, cuando vino el directorio, luego vino el consulado, luego vino Napoleón Bonaparte, no se retrocedió. No dijeron, bueno, volvamos a la monarquía, devolvámosle la tierra a la iglesia, devolvámosle la tierra a los nobles, volvamos a cuando gobernaba Luis XIV. No hicieron nada de eso. Hicieron una cosa en que se usó la fuerza para mantener a raya a los que querían echar todo abajo. Hay una famosa frase de Napoleón que la cito en el libro, un souffle de metraille, que significa un pequeño soplido de metralla de vez en cuando. Y se mantuvieron muchas cosas, y hasta el día de hoy Francia, su estructura administrativa es de la Revolución Francesa, los departamentos, les départements, y muchas cosas más. Y se votaron muchas otras también. Ese encontrar ese punto va a requerir mucha inteligencia, no es volver al pasado, ni es tampoco ir al otro extremo, es buscar el camino, lo que los comunistas llaman la vía correcta, que va a ser difícil, pero en algún modo la realidad va a ayudar, porque la realidad misma va mostrando lo que es absurdo y lo que es razonable, lo que se necesita. La realidad ayuda mucho, como la fuerza de gravedad. Los aviones vuelan gracias a que se tienen que caer, por así decirlo, gracias a la fuerza de gravedad. Eso es. Entonces, dejen de lado las ilusiones de personajes duros que vienen aquí así como con la espada en la mano a restaurar a sablazo. No, eso no va a ocurrir, ni debe ocurrir tampoco. Una cuestión, no debe ocurrir. Hay que mantener el control. Hay que mantener el control y no dejarse llevar por las rabias. Ahora, yo entiendo que muchas de estas personas, fíjate, termino con esto, que hablan del Bukele, que hablan de esto, en el fondo es una manera de expresar su molestia con el actual gobierno y su deseo de que las cosas se limpiaran de un paraguaso, pero llegado el momento los que yo creo que van a ser más razonables y se van a dar cuenta que eso no es posible, que no es bueno y que hay que buscar esta vía correcta, que no es ni esto ni otro, no es ni los acuerdos blandengue, ni es tampoco, digamos, andar a patar en el poto con todo el mundo, sino que es una vía donde se impone la autoridad, se impone la ley, se impone la razón, se impone lo que es necesario. Ni más ni menos. Yo creo que eso es. Y me parece que en eso Evelyn Matei está bien aspecta. Yo la conozco un poco, bastante o bastante poco, no sé. Y creo que ella sería capaz eventualmente de encontrar ese camino, creo yo. Ahora, del resto de la gente de la oposición, de su sector, no me pronuncio. Mejor me quedo callado.
Claro, pero ella a la vez representa ese Chile más antiguo, porque es Sí, sí, una, sí. una figura política que representa ese Chile de los 90, ese Sí, Chile de los 90. algo de eso va a tener que reconstituirse. Ahora, Sí, claro, ahora, ojo que las primarias deben estar inscritas el 10 de abril. Matei todavía no está en campaña, evidentemente, pero ha sacado dos situaciones en las cuales ha sido bastante clara. Una tuvo que ver con los militares. Y fue sorprendente, porque como no está en campaña, en general los candidatos se cuidan para no estar en la primera línea y guardar ciertos créditos para dar la pelea cuando corresponde, que es como lo que está pasando con Kast. Kast hoy en día aparece 13 puntos abajo de Matei, pero Kast no está en campaña. Kast está ahí esperando en a la la línea de vuelta. partida, evidentemente. Entonces, es poco lo que habla, de repente saca Twitter, por ahí. Pero en el caso de Matei, que todavía la están presionando para que se defina, yo les digo al tiro que esto está definido. Lo que pasa es que lo que no está definido es cómo van a A decir, reemplazarla en Providencia, si van a ser primaria o va a ser adeo, como quiere Matei, de que quede ahí Macaya. Pero bueno, Belolio, perdón. Pero eso no es el punto. El punto es que ha tenido dos situaciones bastante claras. Uno con las 2 días de votación que está proponiendo el gobierno y que ya envió la reforma al Congreso. Y ella dijo abiertamente, ¿para qué abrir una puerta de suspicacia? ¿Para qué abrir una puerta de probabilidad? Y fue muy clara y el gobierno se le tiró encima. Entonces, esto ahora se trata de tirarle dardo a la futura candidata de Chile Vamos o de la centro derecha. Y lo otro tuvo que ver con los militares, es decir, ¿para qué quieren que salgan a la calle si no están las condiciones, si después les cae todo el peso de la ley? Fue bastante clara en eso, pero hoy evaluarla, Evelyn Matei, a mí en lo personal me cuesta porque creo que ella también ha evolucionado, es súper pragmática y yo no sé, una vez que entre derechamente en campaña. Tú no sé si, Fernando, analizaste lo de los 2 días, creo que lo hablamos, ¿ah? ¿O no? no sé si lo hablamos o no, no me acuerdo. En todo caso, no, no sabría, no tengo una opinión específica. Hubiera sido preferible un día, pero parece ser que efectivamente la cédula va a ser muy grande, es medio difícil. Parece que tampoco es llegar a inventar una cantidad nueva de establecimientos. No lo sé, no conozco los detalles prácticos si se podría hacer en un día o no se podría. Si se podría hacer en un día, debería hacerse en un día. Si no se puede, bueno, va a tener que hacerse en 2 días. Y va a tener que Claro. haber más resguardo, y va a tener que haber más seguridad, y va a tener que haber en cada local no un par de soldados que se puedan quedar dormidos y alguien entra a robar la urna, estoy poniendo un ejemplo, sino que va a tener que haber 10 soldados quizás. No sé, no tengo opinión porque no tengo más datos, y cuando no tengo datos, mi aparato pensante se detiene automáticamente. A la espera de los datos. El punto es Mm. que Evelyn Matei hablaba de algo que es bastante cierto, es decir, instituciones que no pueden resguardarse, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, que en plena investigación le roba los computadores, y una No, serie de otros es muy lugares en los distinto. cuales Es han distinto. sido robados, han sido parte de delito, efectivamente abrirlo a 2 días, aunque tenga resguardo de militares, se abre para suspicacias. Pero yo quiero meterle otro ingrediente que nadie habla. Sí, Las grandes amenazas en Chile no solamente tiene que ver con que si uno confía o no en el gobierno o si uno confía o no en el CERVEL. La tercera gran amenaza es el crimen organizado. El crimen organizado instalado en Chile puede perfectamente permear o ingeniársela para poder alterar. Yo no digo que lo vaya a hacer, lo que yo digo que sí se convierte en una amenaza para todo, las elecciones. No solamente esta, sino que la futura. Y nadie ha mencionado la arremetida y la presencia del crimen organizado, el verdadero crimen organizado en Chile con respecto a estos 2 días de bueno, elecciones. todo esto queda en las brumas, justamente porque no tenemos más información. Yo no sé si el crimen organizado tendría En primer lugar, el crimen organizado no es un crimen organizado, no es una corporación que tenga una visión homogénea y una agenda específica. Son muchas distintas entidades criminales que no tienen ningún factor común, todo lo contrario, están en guerra unos con otros, disputándose territorios y negocios. Es un peligro en otro sentido. Yo no creo que sea un peligro electoral. Eh, Pero compra al candidato Puede ser en el mundo. también, eso puede ser, pero aún así eso sería puntual. Esto no se va a decidir por un candidato que le pegan un palo en la cabeza o no. Se va a decidir en grandes números, especialmente en esta elección. Pero en fin, está por verse, faltan datos. Yo me declaro en estado de incompetencia mientras no haya más datos.
sobre esta cuestión. Lo que sí les voy a decir al tiro, porque sí aquí tengo los datos, es que si usted tiene una pyme o inventó un producto con un nombre fantasía y quiere mantenerlo, más vale que se ponga en contacto con patriciastocker.com para que le registre su marca y no pueda llegar ningún patú, digamos, a cobrarle plata porque él la matriculó primero. Póngase en manos de Patricia Stocker, le va a inscribir la marca en todo el planeta, la va a defender, la va a renovar y usted va a poder dormir en paz. Patricia Stocker. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en su naturaleza misma, como metal precioso, como lingotes o como moneda, para que usted tenga un resguardo seguro, porque el oro y la plata son valor en sí, an sich, por lo tanto, cero problema. Continúo con Transporte Scala, esta empresa muy interesante que ofrece toda clase de servicios, incluyendo servicios a empresas, corporaciones que necesiten a la hora que sea y en el momento que sea trasladar o una vez o todo el tiempo en forma sistemática personal de una parte a otra, viajes al aeropuerto, toda clase de transportes en buses, minibuses, automóviles, los tiene Transporte Scala. Repito, atiende no solo a individuos, atiende a corporaciones, pueden ser empresas, pueden ser colegios, toda clase de transportes, Transporte Scala. Sigo con Salinas y Ojeda, el bufete de abogados especialista en temas civiles. Si usted está metido en un tete civil, por ejemplo, un divorcio, ay mamá, ese sí que es tete, póngase en manos de Salinas y Ojeda, son los mejores, tienen una muy buena tasa de éxito porque se especializaron en estas cuestiones y les va muy bien. Sigo con Hey Propiedades, heypropiedades.cl, un corredor que vende. Con eso les digo todo. ¿Por qué? Métodos, horas de trabajo, concentración en pocas casas, en pocos departamentos. Ellos sí que se concentran. Checkpoint. Y Remodeling, la empresa de remodelación a cargo de puros profesionales. Paredes, pisos, muebles de cocina, lo que sea, tienen arquitectos, tienen gente profesional, haga bien las cosas. Lo que usted quería agregar sobre el tema CUT. Sí, tenía un tema internacional. Bueno, vámonos con la CUT, que ya le perdí un poquito el hilo, pero me acuerdo lo que iba a decir con respecto al llamado del PC y la CUT. Entenderlo en la línea de que ya el 15 de abril se tiene que elegir la presidencia de la mesa de la Cámara y la mesa de la Cámara en general, y el gobierno ha tratado de involucrarse, no así como lo hizo en el Senado, pero a diferencia de lo que pensaba el Partido Comunista, algunos ya han advertido que incluso el gobierno está evaluando posponer la presión para que sea el Partido Comunista el que presida en la Cámara o saltárselo y poner a otro candidato. Y esto le ha molestado muchísimo al Partido Comunista. Y entonces también por eso hay que entender que en estos días el Partido Comunista llama a estas movilizaciones y la CUT responde. Pero no solamente presiona al gobierno, a mí me parece que también esto revierte cierto riesgo para el Partido Comunista, porque hizo este llamado a la movilización de masa y resulta que el único que responde es la CUT, con una situación particular de un llamado a movilización nacional el 11 de abril. Entonces también refleja que el Partido Comunista no mueve a las grandes masas. No, nunca las movió. Nunca las ha movido, pero con esta especie entre amenaza y gran llamado, así como que Chile se va a levantar en contra de quienes se oponen a las reformas, también se le puede revertir al Partido Comunista, porque está bien, la CUT puede movilizar a sus trabajadores, es una maquinaria que ellos más o menos mueven, puede ser un número más, un número menos, pero al final de cuentas, si el Partido Comunista solo logra movilizar a la CUT, es un punto menos para el Partido Comunista. La CUT es el Partido Comunista, la CUT y la CUT es el Partido Comunista, o sea, se movilizan a sí mismos en el fondo y al Frente Amplio, que es la división infantil del Partido Comunista. El Frente Amplio ha votado siempre con el Partido Comunista. No tienen cabeza propia, no tienen nada propio, son simplemente unas marionetas del Partido Comunista. Lo han demostrado en todas las votaciones. No tienen ningún punto de vista propio, ninguna de las sectas del Frente Amplio. Bueno, el Partido Comunista no puede y nunca ha podido movilizar a grandes masas. Su capacidad depende de meter a gente clave en lugares clave y de ahí manejar las cosas por dentro, cosa que han hecho en este gobierno. Pero como tampoco han podido controlarlo todo, porque se encuentran con
con una oposición ciudadana que ellos invocan, como quien invocan, o sea, los fantasmas, invocan algo que nunca han tenido, yo diría, están en un estado de impotencia. Están en un estado de impotencia y entonces están gritando, gritando como un niño perdido en el bosque, a ver si aparecen esas masas que nunca existieron, a ver si aparecen esas movilizaciones que no movilizan a nadie, o movilizan a 20 patipelados a romper algo, eso es todo lo que movilizan. Ya no les funciona esa cuestión, no les funciona, ya no funciona. Y lo poco que funciona les sale para atrás, es como dispararse en el pie. Yo dije de un principio y lo repito, perdónenme que me repita, este es un gobierno inviable, esta es una coalición inviable, no llegaron a ninguna parte, no van a llegar a ninguna parte, solamente van a dejar como registro histórico las ruinas, los daños que le hicieron a este país. Y no olvidemos nunca quién inició todo esto, ¿eh? Nunca lo olvidemos, Madame Bachelet. Madame Bachelet abrió las puertas, abrió la caja de Pandora. Ella, solita. Todo lo que vino se origina en la segunda administración de Michelle Bachelet. Pero están liquidados, no tienen ya fuerza, no tienen ya ninguna posibilidad, todo va para atrás para ellos. Así que esto de la CUT no les va a funcionar. No les va a funcionar. Y si funciona un poco va a ser contra ellos. Claro, ahora, tú sabes que eso de Madame Bachelet y cuando se inició todo, también hay otra situación que se inició con el segundo gobierno de Michelle Bachelet y que en la entrevista que yo le mencionaba a Axel Kaiser, a mí me parece que lo deja clarito, porque le preguntan con respecto al 18 de octubre, y ustedes fueron, los que nos ven fueron testigos del 18 de octubre, así que todavía está muy fresca la memoria de cómo en un día el gobierno, el oficialismo del momento, es decir, Chile Vamos, se tragó el cuento del malestar social con el modelo y presionaron al propio Sebastián Piñera para que hiciera reformas y olvidara su programa de gobierno. Y Axel Kaiser pone un punto y los puntos son números, es decir, le preguntan acerca de cuándo se inició ese malestar que creó la izquierda. Y el malestar no se crea por el modelo, se crea por las reformas, principalmente por la reforma de Michelle Bachelet en el segundo gobierno, que asfixió la economía. Después tenemos las repercusiones del modelo educacional, tenemos las repercusiones de una serie de reformas, como también el sistema electoral, una serie de reformas que hicieron que Chile se hiciera inviable. Y resulta que ahí es cuando uno dice, bueno, ¿con qué convicción y con qué programa la derecha va a tomar estos vientos de cola para ganar las próximas elecciones y las va a concretar esa es en sus ideas? la gran pregunta de la historia, estimados amigos. Nosotros No sabemos. somos humildes comunicadores en miniatura, no tenemos la respuesta. Yo vivo con el credo en la boca porque les tengo tan poca confianza intelectual a esta gente. Pero en fin, en una de esas les suena la trutruca, como se dice. En una de esas, la realidad, la astucia de la historia hegeliana los lleva a lo que tienen que hacer. Hegel, por favor, que así sea. Ya, estimados amigos, estamos llegando al final, 1 hora y un poco más. Y acuérdense de reflexionar lo que les decía ayer. Todo lo que ustedes reciban, salvo lo que decimos aquí nosotros, que lo decimos abiertamente, usted puede estar de acuerdo o no, pero no estamos inventando nada, no estamos tratando de mentir ni contar cuentos. Todo lo que ustedes reciban por los medios de comunicación, todo lo que diga el gobierno, la derecha, la izquierda o el centro, lo que sea, páselo por el tamiz de su intelecto, porque vivimos en un mundo de mentira. Por eso recomendé ese libro de J.P. Bury, Freedom of Thought, Libertad de Pensamiento. Quiero reinsistir, jóvenes que ven este programa, no son muchos, pero hay algunos, cómprenlo en Amazon o en otro lado y léanlo. Es muy interesante. Y ahora sí, nos vamos. Entiendo que sigues leyendo tú La Rebelión de Atlas, ¿sí? No, tengo que terminar a A la Los tuya, Cañones. a la No, tuya. tengo que terminar a la Tienes que terminar Los Cañones de Agosto, gran libro. El día a día me come. La lectura ya no. Los ojos los tengo chiquititos. No, Ya, yo también. yo me programo como una máquina. A cierta hora apago el computador, me siento en mi sillón y empiezo con mi lectura de 2, 3 libros al mismo tiempo. Terminado eso, hago otra cosa y así tengo todo programado como una maquinita. Pero eso sucede porque vengo de otro planeta, como dice mi mujer. Ok, señores y señoras, nos vemos mañana
con Nicole nos vemos este jueves nuevamente. Muchas Pues, gracias que y estén hasta muy bien. entonces.